Saludos, bendiciones, que Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias al Señor por poder cada día glorificar el nombre del Señor y por hoy estar en este día donde creemos que el Señor nos va a bendecir. Hoy tenemos un tema importante en que nos va a ayudar un poco a entender más el plano espiritual y poder saber cómo es el mundo, tanto espiritual y también el mundo real. El mundo real siempre se va a regir por diferentes áreas al mundo espiritual. Ahora, cuando nosotros entendemos más la temática, vamos a poder entender cómo actúan diferentes áreas, diferentes espíritus en el mundo real. Hoy vamos a estar compartiendo una clase relacionada a los miedos. ¿Qué producen los miedos? ¿Qué es lo que hacen los miedos? Y también los tipos de confrontaciones o los tipos de espíritus el cual entran para contaminar a una persona. Cuán importante entonces saber en que en el plano espiritual nosotros tenemos que saber contra quién estamos lidiando, contra quiénes nosotros estamos luchando, porque los espíritus se mueven sí o sí en el mundo espiritual. Al hablar de este tema, es importante saber que los derechos legales siempre se van a regir. Este tema nos lleva a una profundidad un poco fuerte porque vamos a hablar a los miedos. Hay muchas personas que tienen miedo a diferentes áreas y vamos a ver realmente qué pasa con los miedos en el cerebro, qué sucede con el ser tripartito, qué pasa con lo que es el cuerpo, cómo lo recibe el cuerpo. Nos cubrimos la sangre de Cristo, comenzamos este tema en el nombre de Jesús. Todo espíritu de represalia, contragolpe, sea anulado para comenzar esta clase, esta enseñanza. Los miedos atraen demonios. En el nombre poderoso de Jesús. Este tema que hoy vamos a tocar es un tema que vamos a estar hablando qué realmente sucede con los miedos cuando la persona siente un temor. Vamos a hablar de qué pasa con el cerebro, la reacción y comportamientos del cerebro, las reacciones y comportamientos también en el ser tripartito. Es toda una temática, pero quiero ir rápidamente porque el tema es bastante completo y bastante mucho material. Entonces, cuando hablamos, vamos a ir directamente a la temática de esta enseñanza. Los miedos atraen demonios. Los miedos atraen demonios. Recuerde que todo el mundo espiritual se rige por derechos legales. Somos el arquitecto de nuestra mente. Nosotros podemos cambiar situaciones. Nosotros podemos cambiar cosas que nos suceden en el mundo hostil. Cuando nosotros cambiamos situaciones en nuestra vida, podemos entender más la temática. Dios le bendiga a los que se están conectando. Laura, Olga, Dios te bendiga. Saludos. Un pensamiento no es solamente un pensamiento, sino se transforma en una imaginación. Y una imaginación se transforma en una memoria. Ahí es donde vamos a llegar a tocar, porque todos los miedos se producen en memoria. Cuando usted tiene miedo de algo, entonces se le produjo un pensamiento de lo que vivió. Y luego se le va a producir memoria. Ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, le produjo un sentimiento de miedo. Ese miedo le hizo pensamiento. Y cada vez que usted sale con el carro, con el coche, tiene un pensamiento que le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque se le hizo una memoria. Ahí es donde vamos a tocar en esta mañana. Va a ser un tema muy poderoso, muy profundo, pero que le va a ayudar. Así que manténgase en esta enseñanza de hoy. Ramón y Cajal, 1906. Escribió la siguiente frase: somos el arquitecto de nuestra mente. Somos el arquitecto de nuestra mente. Ramón y Cajal fue uno de los padres de la neurociencia, padre que descubrió las neuronas. Un hombre que no era creyente, pero él escribió esta biografía en su libro, donde dice que somos el arquitecto de vuestra mente. Un hombre que no conoce de Dios, él está diciendo, podemos cambiar los designios de nuestra mente, siempre y cuando nos proponemos, dice después. Ahí donde aplica la palabra, llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una transformación en nuestra vida, en nuestro espíritu. Ahí aplica Efesios capítulo 4, verso 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente no es el cerebro, la mente es un espíritu.
Y como es un espíritu, ahí donde hay que trabajar. Hay 17 tipos de mente, pero por tiempo no alcanzamos a verlo. Proverbios capítulo 23, verso 11 dice, porque en su pensamiento, según lo que sea, eres tú. La Jerusalén dice, eres según lo que calculas en tu interior. Y la versión LPD, porque él es en realidad lo que piensa dentro de sí. Versión BTX, porque según piensa su alma, así es. Mire qué interesante eso. Según lo que pensamos, en eso nos convertimos. Recuerde que aquí en los miedos involucran las emociones. Las mujeres son 2/3 de emociones. El hombre 1/3 de emoción. ¿Por qué? Porque es más analítico. Y la mujer es 2/3, es más frágil. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Es más frágil. Es más frágil. Por eso es que los hemisferios son muy diferentes y los ataques también son diferentes, no son los mismos. Estamos colocando bases sobre el tema, los miedos atraen demonios. Aquí en este tema, este es un tema de liberación. Porque cuando una persona tiene miedo va a atraer espíritu. Por eso hay que tener cuidado con esto. No es solamente, yo tengo miedo de algo, es atraer espíritu. Vamos a ver qué clase de espíritu son los que atraen. Entonces necesitamos cuidar nuestras emociones. Cuidar lo que pensamos, cuidar lo que decimos y cuidar lo que nos sucede. Recuerden Génesis capítulo 3, verso 8 dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Miren qué interesante. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. Pero Jehová dice que se paseaba en el huerto y preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía. Él sabía dónde estaba Adán, pero quería él que Adán reconociera su estado. Cuando reconocemos estado donde podemos ganar. Cuando reconocemos que tenemos miedo, es donde podemos ganar. Pero aún así, hay personas que no reconocen su miedo. Se fija que muchos reconocen algunos estados, pero reconocer, sí, tengo miedo, soy miedoso, son pocas las personas que lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual. Adán, cuando pecó, Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Porque quería que él reconociera su error. Y él dijo, tuve miedo y me escondí. En Génesis capítulo 3, verso 8, con la caída, aparece la palabra miedo por primera vez. Adán dice, tuve miedo y me escondí. Verso 10 de Génesis 3, tuve miedo y me escondí. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Miedo es amedrentar, miedo es atemorizar. Miedo es algo temible, es un terror, es algo espantoso, es un temor. Miedo es algo que la persona no lo puede controlar. Entonces Adán, que ahí aparece por primera vez la palabra miedo, tuve miedo y me escondí. Los miedos paralizan. Los miedos hacen que uno se esconda de la realidad para no enfrentar situaciones. Mire qué interesante esto. Los miedos hacen que uno se escondan de la realidad para no enfrentar una situación. Wow, eso está fuerte, está muy hermoso también la expresión. Porque una persona cuando tiene miedo se esconde de una realidad para ocultar lo que le aconteció. Eso es lo que producen los miedos, porque los miedos paralizan. Ahora, los demonios pueden manipular nuestras emociones. Los demonios pueden debilitar el carácter. El enemigo, la idea de él es sabotear. La idea del enemigo es que tú tengas miedo. Miedo, la escritura también nos dice, no tengáis temor de malas noticias. Hay personas que tienen temor de una noticia, de lo que lo dijo el médico. Miedo a un accidente porque tuvieron un tiempo atrás y luego tienen miedo a salir con el carro porque piensan que le va a pasar lo mismo. La fobia, los temores, miedo a apagar la luz. El médico le diagnosticó algo y muchas personas tienen miedo. Le dieron un mal diagnóstico en una enfermedad. No tengas miedo, dice el Señor. No tengas miedo porque los miedos alimentan espíritus, los miedos alimentan demonios. Que lo voy a ver, estoy recién comenzando en este tema. Vamos a ver por qué los demonios entran a través de los miedos. Este es un tema, hermano, muy poderoso en lo que es guerra espiritual. Es una enseñanza este es casi uno de los últimos libros que el Señor me permitió hacer en guerra espiritual. Ya vamos a 97 libros PDF, que si usted quiere esta enseñanza, se la envío. Entonces,
Mire que los miedos alimentan espíritu. ¿Por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, versión TPT, dice: porque nunca os dará Dios un espíritu de temor, sino un espíritu que os dará gran fuerza. Mire qué bonito lo que dice esta versión. Amor, dominio propio, amor, poder y dominio propio. Que ahí aplica el temor, es la palabra del griego deilia, que significa timidez, cobardía. Entonces Dios nunca nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque a través, mire qué interesante, ¿por qué el Señor se preocupa de que nosotros no tengamos miedo? Porque los miedos alimentan espíritus. Porque los miedos no solamente yo tengo miedo y después pasó, no. El hecho de tener miedo alimenta, uno se llena de espíritu. Ahí entra los espíritus metafísicos, que quizás más adelante lo voy a hablar. ¿Por qué cree usted que hay espectros, fantasmas, sombras, cosas paranormales? Se ven cosas, se mueven las cosas. ¿Por qué creen que los espíritus demonios, espíritus metafísicos, seres descorporizados, hacen todo este tipo de cosas? Para asustar, para colocar miedo. Porque cuando hay miedo, son las puertas de entrada de los demonios. Los miedos son puertas, los miedos son portales a un mundo de demonios. Los miedos son portales a espíritus que entran y la persona es atormentada. Pero el Señor no nos ha dado espíritu de temor. Por eso, si hay alguien en esta sala que tuvo un accidente, algo traumático, algún evento que le dañó, no tenga miedo. Empieza a llamar las cosas que no son como si fuese. Dios no le ha dado espíritu de temor. Recuerden en Génesis con la caída. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Tuve miedo, me escondí. Los miedos se esconden. ¿De qué? De la presencia. Wow. Los miedos se esconden de la presencia. Cuando tú tienes miedo, te escondes de la presencia. Cuando tú tienes miedo, te escondes de la presencia de Dios. Por eso es que es importante no tener miedo. Wow. Yo sé que el Señor va a hacer algo en esta clase. Sé que a muchos lo va a liberar, a muchos lo va a libertar, porque hay mucha gente que está con miedo, le dieron mala noticia. Hay mucha gente que le dieron un mal diagnóstico. Hay mucha gente que tiene miedo por un mal diagnóstico que le dieron los médicos. Por un mal diagnóstico le dijeron de la economía. Pero hoy vamos a derribar todos esos miedos en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les pueda bendecir a todos los que se están conectando. Dios les bendiga a cada uno de ellos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Va a ser una clase muy poderosa porque vamos a saber qué realmente pasa con el cuerpo, qué pasa con el cerebro, con los miedos y qué pasa con los espíritus, qué espíritu atrae. Comparta también esta transmisión para que pueda ayudar a mucha gente también a que pueda ser liberado de estos miedos. Ahí en su Facebook, compártalo para que así podamos nosotros buscar más personas en poder ser sanados. Ahora, quizás muchos de nosotros han tenido miedo de algo o de alguien. Mire lo que dice el Señor. A alguien le dieron un diagnóstico de una enfermedad, pero no es de usted. A alguien le dieron un diagnóstico de una enfermedad de un familiar, Ese diagnóstico de un familiar, dice el Señor, no temas. No temas. No temas. Los miedos alimentan espíritu. Los miedos alimentan demonios. No temas, dice el Señor. Comparta la transmisión de hoy. Compártala en el nombre de Cristo Jesús, que le va a ayudar. Los miedos entonces acarrean espíritu. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, segunda de Timoteo 1:7, sino de poder, de amor y dominio propio. De amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo produce temor, produce miedo, produce fobias, produce terror, tormento y dolor. Amén. Gracias por compartir. No sé si está la música, usted me dice si la música está bien o la bajo, usted me va diciendo la idea de que se puedan entender bien. Usted me dice, los que están escuchando ahí, si bajo la música o el pack que tengo de fondo, o está bien, se escucha bien, usted me dice, porque la idea es que corra la palabra bien. Gracias, Sandra, por compartir, muchas gracias. Bendiciones, Dios les bendiga a los que van compartiendo. Sandra, hija, Dios te bendiga por compartir esta transmisión. Compártala también usted, porque va a ser de enorme bendición. Entonces, todos los miedos van a paralizar. No temas. Mire qué interesante, por esto el Señor dice no temas, y hay 365 veces que aparece no temas en la Escritura.
365 veces aparece en la Biblia, no temas. Eso significa que hay un no temas cada día. Hay un no temas cada día. Todos los días, 365 días, Dios te dice, no temas. Porque no temas aparece 365 días. Rocío, Dios te bendiga, que me alegro que esté acá. Gracias, Dios te bendiga. Gracias por compartir también esta clase. No temas, Rocío. No temas, Rocío. Cuando hay espíritu de temor, se transforman en vínculos o en cárceles, y se transforma también en prisioneros de guerra. Y es otra temática, tengo toda esta enseñanza también. ¿Está bien así? Ok. Mire qué interesante. En Génesis capítulo 6, verso 5, en la versión BIN dice: y vio Jehová que era la maldad mucha en la tierra, en su imaginación de los pensamientos en su corazón. Era solamente mala todos los días. Mire qué interesante, esto fue lo que de aquí de Génesis capítulo 6 produjo en capítulo 7 el diluvio. ¿Por qué? Porque los hombres dicen que esta versión, que en su imaginación de su pensamiento era de continuo. O sea, se levantaban pecando, se levantaban, ¿en qué voy a pecar? ¿En qué? Era de continua imaginación de pensamiento, porque se les produjo una memoria. Cuando se produce una memoria, ya es una imaginación, que la imaginación es el centro del vientre espiritual que da lugar, luego va a dar a luz, o espíritu. Ahí viene la palabra, cuando una persona está encarcelado en algo, es que está en una cárcel. Hay otro tema que tengo de prisionero de guerra. También, si usted lo quiere, me lo pide. Prisionero de guerra. ¿Por qué? Porque algo produce y lo encarcela. Un miedo, usted lo puede hacer un prisionero de guerra. Un miedo lo puede llevar en una cárcel. Y al estar usted en una cárcel es porque se produzca un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Vínculo es la palabra griega que es un masoret. Y masoret significa aprisionar, encarcelar, cautivo, ligar, cárcel, preso, ligar o reprimir. Todo eso es lo que es un vínculo. Por eso es que hay personas que pasaron un evento difícil, un evento traumático, un evento de un miedo, hubo un robo, le robaron y quedó con un miedo, hubo un accidente, usted quedó con un miedo. O usted estuvo en un accidente, quedó con un miedo, o usted vio un accidente, o usted vio que alguien asesinara, o usted vio que alguien la golpeara, usted vio un evento traumático y eso le produjo miedo. Cuando le produjo miedo y usted está constantemente en un miedo, es porque está en una cárcel espiritual. Escuche esto con atención. Si una persona no puede lidiar con el miedo, no puede ser quitado, es porque pasó a ser un masoret. Es una prisión. Usted quedó encarcelado en una cárcel espiritual y ahí el enemigo lo tiene. Si al enemigo no le importa que vaya a la iglesia, al enemigo no le importa que vaya con la Biblia bajo brazo, al enemigo no importa lo que haga, que vaya a la iglesia y luego vaya y esté con la Biblia. No, le importa que tenerte en una cárcel. Porque tú puedes ir a la iglesia, pero puedes estar cautivo de miedos. Tú puedes ir a la iglesia, orar, cantar, pero puedes estar cautivado de miedo. Hay gente que va a la iglesia, pero saben que regando su casa van a tener problemas con los hijos. Miedo. Van a tener problemas con el esposo, un esposo maltratador, un esposo golpeador. Hijos que están en droga. Esa es la realidad y esos son los miedos, los temores. Gente que va a la iglesia, padre o madre que van a la iglesia y luego llegan a su casa sabiendo que su hijo está en la droga. No pueden dormir, preocupados de su hija, de su niña, dónde estará, qué le habrá pasado, no llegó a dormir, están los vicios, es un miedo constante. Mire todo lo que vamos a llegar hoy a profundizar, y todavía no entro de lleno en el tema sobre qué espíritu entra y qué demonios entran. Pero ya en esto ya nos deja pensar que tenemos que tener cuidado porque los miedos alimentan más cosas. Veamos la anatomía del temor. La anatomía del temor provienen de emociones basadas por miedo. Se llaman la amargura. Cuando una persona está en una anatomía de un temor, tiene miedo. Producen culpabilidades, ansiedades, vergüenza, depresión, confusión, estrés, ansias, vergüenza, rabia, ira. Los miedos producen todo eso y muchas cosas más. Los miedos producen una anatomía de temor y de miedo. Ahora, veamos la anatomía del amor. Ahí donde viene el gozo, la confianza, la paz, contentamiento, el fruto del espíritu, bondad, amabilidad, es porque es la anatomía contraria.
La anatomía del temor es los miedos, las frustraciones, ansiedad, temores, iras, vergüenza, rabia. Pero la anatomía del amor es emociones de gozo. Por eso, si no tienes una emoción de gozo, estás viviendo un cautiverio por una herida y estás siendo encarcelado, encarcelada por un miedo, por una situación, hoy el Señor lo va a libertar. Ok, Sandra, al final me dice, me recuerda. Sí, por WhatsApp. Por WhatsApp estoy enviando todas las enseñanzas. Ya tenemos 97 enseñanzas de guerra espiritual. Ahí a los que tengan mi WhatsApp, me escriben y le envío esta hermosa enseñanza. Hoy estamos hablando, los miedos atraen demonios. Es un tema muy fuerte, pero que nos va a libertar. Porque hay mucha gente que está realmente viviendo con temores, con miedo. Vuelvo a lo que decía anteriormente, hay mucha gente que va a la iglesia, se goza, pero cuando van a salir de la iglesia muchos no quieren regresar. Muchos no quieren volver porque se van a encontrar con una realidad. Se van a encontrar con la realidad del esposo que es golpeador. Se van a encontrar con la realidad que el esposo es maltratador o violador. Se van a encontrar la realidad que los hijos están en droga, con la hija que está en prostitución. Se van a encontrar con una realidad y esa realidad produce miedo. Esa realidad que los miedos producen temores. Ahora, recuerden Job capítulo 1, verso 5. Cuidado porque los miedos llaman espíritu. Georgia Maravilla, Dios te bendiga. Un abrazo de cuore. Dios te bendiga. Mire lo que dice Job capítulo 1, verso 5. Y aconteció que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y levantaba cada mañana o hacía su sacrificio. En Job capítulo 1, verso 5, Job decía, quizá mis hijos pecaron, Job 1, 5, y voy a hacer sacrificio a Dios. Quizá mis hijos blasfemaron, quizá mis hijos pecaron. Y él dice que todos los días hacía sacrificio por su hijo, que no era mal, pero estaba enfocado más en el miedo que en lo que Dios podía hacer. Miren qué interesante, Job 1, 5. Job cada mañana hacía sacrificio, que no era mal lo que estaba haciendo, pero dentro de él lo que más reabundó, lo que más estaba latente, era el miedo y el temor que sus hijos pecaran. Y luego tenemos en Job capítulo 3, verso 25-26, dice, lo que yo más temía me ha sobrevenido. Mire qué fuerte. Job 3, 25-26, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Versión NBI. Wow. Mire lo que producen los miedos. Porque los miedos se alimentan. Job decía, lo que yo temía me ha acontecido. Lo que yo temía me ha acontecido. Y luego dice, lo que más me asustaba me sucedió. Job 1, 5. Y Job capítulo 3, 25-26. Job tenía miedo, alimentó miedos, no solamente miedo, alimentó demonios. Y lo que él temía le aconteció. Los miedos atraen espíritus, los miedos atraen entidades, los miedos atraen demonios. Wow. Durante mucho tiempo he estado estudiando, muchos saben que he estado estudiando neurociencia, me encanta, me fascina estudiar los cerebros, toda la cosa de los hipocampos, la memoria, la vida del cerebro. Y también existen los químicos del cerebro. Esto es importante. Analicemos los químicos del cerebro del amor. El amor es sentirse bien. Químicamente ocurren cuando está la dopamina y la oxitocina. Cuando está la dopamina y oxitocina, se juntan estos dos químicos, da lugar al placer, alegría, amor y se siente bien. Estos son los químicos del cerebro del amor. Los químicos del cerebro del amor es la dopamina y la oxitocina. Ahora, veamos los químicos del cerebro de la tristeza. Cuando hay tristeza actúa la noradrenalina, que es como una hormona o neurotransmisor. La noradrenalina hace que una persona llore, porque el químico del cerebro
se envía la noradrenalina y las personas lloran. La tristeza, el llorar, el sufrir, actúa el químico de la noradrenalina. Veamos el químico del odio. En el químico del odio actúa la serotonina. Cuando una persona tiene odio, se descontrola, produce agresividad. Una persona que está en odio está el químico del cerebro, la serotonina. Y cuando está la serotonina, las personas tienen rabia, ahí actúa venganza, actúa impulsividad, agresividad. Los químicos del cerebro. Veamos el miedo. En los químicos del cerebro, cuando hay miedo, actúa la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Se mezclan estos tres y es lo que producen los miedos, el cual hoy estamos hablando. Miren qué interesante, porque anteriormente actuaban en el amor, la dopamina, en la tristeza, la noradrenalina, en el amor, la oxitocina, pero con la tristeza también actúa la noradrenalina, ¿sí? Y en el odio, la serotonina, pero con el miedo actúan tres agentes o tres químicos del cerebro: dopamina, serotonina y noradrenalina. Estos tres se juntan y es lo que producen, en la persona no reacciona, produce parálisis, produce miedo, produce hostilidad. El cerebro, cuando hay un miedo, inmediatamente envía por la amígdala del cerebro, que como una pequeña nuez, envía la información y la amígdala del cerebro dice peligro, 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 y la persona no reacciona. Por eso que hay muchas personas, cuando viene un miedo, se paralizan. Cuando ven un temor, se paralizan. Ejemplo, cuando ven a alguien un accidente y una persona se les torció un brazo, se le quebró una pierna, quedan con un miedo, con un temor que no saben qué hacer. O cuando ven sangre, les paraliza y no saben qué hacer. En un accidente hay personas que no saben qué hacer y quedan paralizados. ¿Por qué? Porque entran los químicos dopamina, serotonina, noradrenalina, en que los paraliza, no saben qué hacer. En el mundo espiritual es igual al mundo físico, porque lo físico y la materia lo anteceden al espíritu. Eso significa que en el mundo espiritual los miedos llaman espíritus, agentes, entidades y demonios. Por eso Efesios capítulo 4, verso 26 dice: si se enojan, no permita que el enojo se dure durante todo el día. El enojo es producto de estos tres químicos. La ira descontrolada. La versión Jerusalén dice: si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. Por eso que una persona que está airado es porque entra una rabia, un temor, un miedo que luego no lo puede enfrentar. Y produce los químicos del cerebro, el cual las reacciones son muy, muy inconstantes y también a veces dañan mucho. La versión PTT me gusta porque dice lo siguiente, estoy en Efesios capítulo 4, verso 26. Pero no dejen que la pasión de sus emociones, mire qué bonito, qué fuerte, pero no dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Wow. No dejen que la pasión de sus emociones los lleve al pecado. Porque una pasión descontrolada lo puede llevar al pecado. La imaginación y pensamiento. Por eso es que la fantasía alimentan la imaginación. Y la imaginación retrata imágenes. Y las imágenes producen emociones. Una imagen, un pensamiento, se va a hacer memoria. Un evento negativo de una imagen, luego se va a hacer un pensamiento que tú piensas lo que sucedió. Y luego se va a hacer memoria. Cada vez que vea algo que pase, que vaya a la calle, te va a hacer memoria del evento negativo que uno vivió. Porque los miedos acarrean situaciones en las cuales nosotros tenemos que lidiar. Tenemos que lidiar con esto. Ahora, las reacciones. ¿Cuán importante entonces nosotros controlar nuestras áreas emocionales? Porque el enemigo siempre va a tratar de atacar en esta área. Si esa reacción del miedo interviene en la amiga del cerebro, que es una pequeña nuez que está aquí, no la de la garganta, la amiga del cerebro, se activa la amiga del cerebro por un miedo, inmediatamente empieza a enviar neurotransmisores, miedo.
peligro, 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 peligro. Y al enviar peligro al cuerpo, las reacciones del cuerpo son inestabilidades, ira, llorar, tristeza, miedos, amarguras, fobia, temores, temor, temblor, odio, rencor, ira, emociones que no están controladas. En la amiga del cerebro, lo hemos enseñado en otras clases también, donde están las emociones. Ahí están las excitaciones, la sorpresa, el afecto, el cariño, las angustias, las iras, la alegría. ¿Por qué? Porque son parte de todas las emociones. Todas las emociones cual tú tienes va en la amiga del cerebro, que es una pequeña nuez, pequeñita, como una pequeña nuez, pero afecta mucho nuestras emociones, porque según el espíritu que recibamos, esa pequeña nuez envía inmediatamente peligro o actúa en que el cuerpo pueda ser descontrolado. La amiga del cerebro es el principal núcleo de las emociones, y los sentimientos del cerebro controlan a sí mismos las respuestas de satisfacción o de miedo, todo lo que produce la amiga del cerebro. Ahí también la amiga del cerebro, perdón, la amiga del cerebro también va a los hipocampos, y en los hipocampos están el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, están las memorias. Por eso es que un evento negativo se puede transformar en que la persona después tenga miedo. Miedo a salir a la calle, miedo a enfrentar una realidad. Por eso que los miedos se tienen que enfrentar. Los miedos no se tienen que callar, los miedos hay que enfrentarlos. ¿Cuán importante entonces es tener cuidado de los miedos? Recuerda usted en Lucas capítulo 8, verso 23. Pero mientras navegaban, dice la escritura que se produjo una gran tempestad cuando Jesús iba en la barca y los discípulos tuvieron miedo porque hubo una gran tempestad. ¿Qué pasó ahí? Los discípulos se le activó la amiga del cerebro y ellos dijeron: Señor, despierta, despierte que vamos a perecer, vamos a naufragar. La amiga del cerebro le empezó a enviar miedo. Y como produce miedo la amiga del cerebro, empieza inmediatamente peligro, peligro, peligro. Los miedos son peligrosos porque los miedos no reaccionan. Recuerde que Jesús anteriormente le había dicho cómo iba a morir Jesús. No iba a morir ahogado. Pero los discípulos se olvidaron de eso. Y como se olvidaron de eso, entonces, mira qué interesante, que la amiga del cerebro, de los miedos, produjo que ellos se descontrolados. Estaban todos asustados, todos tenían miedo, vamos a perecer, vamos a morir. Se olvidaron hasta del maestro, se olvidaron del que hacía milagro, se olvidaron de aquel que les dijo cómo iban a morir, cómo iba a morir Jesús en la cruz. Se olvidaron de que Él les dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Se olvidaron las promesas del Señor, se olvidaron de todo eso, producto de los miedos, porque los miedos paralizan, los miedos hacen un descontrol. Cuando hay miedo también tenemos otro problema de la glándula adrenal. La glándula adrenal donde están todas las áreas, la área donde están los latidos del corazón, porque un miedo que hace inmediatamente empieza el corazón ya no funcionar bien. Esa es la glándula adrenal, que son hormonas que ayudan a controlar los latidos del corazón. Cuando una persona tiene miedo, ¿qué pasa? Inmediatamente el corazón empieza a bombear, no de manera controlada, sino con un descontrol. Se empieza a agitar. Por eso es que se fija que cuando una persona está con miedo, pasó un accidente, pasó un caos, le robaron, inmediatamente el corazón está tan latido que se ahogan. ¿Por qué? Porque no pueden respirar. Eso es lo que producen los miedos. Y la persona le tiene que decir: respire lento, tome agua, respire lento, y ahí la respiración, inhalar y exhalar. Consejo. Perdón. Como consejo, dentro de neurociencia, neurología también esto es importante. Cuando hay miedo, los miedos se controlan a través de la respiración. Mire qué dato interesante. Dato físico y dato espiritual. Los miedos se controlan cuando una persona tiene miedo, se agita, ¿cierto? Le cuesta respirar, se ahoga. Eso se controla con una buena respiración, con inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Ahí se calma y viene el control, y la glándula adrenal viene a estar normalizada en los controles del latido del corazón. Como un consejo, esto es neurología, que la neurología la hizo el Señor también para poder controlar áreas en nuestra vida. Los miedos acarrean demonios.
Los miedos acarrean demonios. ¿Cuán importante entonces en que nosotros controlemos áreas? Porque al nosotros no controlar áreas, vienen estos espíritus. Hay que cambiar actitudes, hay que cambiar modo de pensar. Los miedos te van a paralizar. Recuerden que la amiga del cerebro juega un papel importante donde están todas las expresiones, miedo, ira o agresión. La amiga del cerebro, hay un descontrol de eso y la amígdala va a producir miedo, una parálisis. Y esa parálisis le va a provocar, luego se va a ver en los hipocampos. Y en los hipocampos están las memorias. Y muchas personas, mire qué interesante, que cuando una persona tiene un evento traumático, las memorias se pierden. Pero no es que se pierdan, sino que no se recuerdan. Ejemplo, una persona que tuvo un evento de una violación, pasó un evento de una violación, luego la persona no se recuerda en su totalidad qué sucedió. Cuando le hacen las preguntas, policía o los familiares, qué pasó, no se recuerda con totalidad qué pasó en el evento de la violación. ¿Por qué? Porque ahí actúa lo que hemos estado enseñando. La emoción, amiga del cerebro, se activó en peligro, se fue a los hipocampos, se fue a las memorias y las personas no se acuerdan de la totalidad que pasó en la violación. Pero eso, escuche bien ahora esto, eso no significa que fue quitado, que fue neutralizado. Eso no significa que no está activo. Eso significa que aún así eso permanece activo en los hipocampos, en las memorias. Por eso en cualquier momento vienen los recuerdos y uno se descontrola y empieza a llorar y empieza nuevamente con depresiones, con ansiedades, con estrés, porque no se olvidó. Todo evento negativo que usted quizás no se acuerde de todo, usted tiene que ministrarse. Consejo, ministrese. Si usted va por la calle y Dios no permita esto, pero si vivió un robo y le robaron, ejemplo, una mujer, una dama, le robaron la cartera, después cuando sale nuevamente anda con más prevenida, ¿cierto? Ahora ya la coloca adelante, anda con miedo, mirando por si acaso se le va a pasar lo mismo, porque los miedos todavía están ahí. Tiene que ministrarse, amada. Tiene que ministrarse porque hay un espíritu de temor y los temores no son buenos. O un hombre, una mujer que iba en su carro, en su coche, en su vehículo, su auto, y tuvo un accidente, lo chocaron, lo chocó. Después esa persona, cuando nuevamente se vuelve a subir en su carro, en su auto, tiene miedo, anda mal a la defensiva, anda con miedo que no le pasen, lo vayan a chocar. ¿Por qué? Porque los miedos paralizan. Los miedos no solamente son agentes emocionales, los miedos son espíritus, se alimentan entidades y se alimentan demonios, que ahí voy a llegar. Los miedos alimentan demonios, amado. Los miedos alimentan demonios. Por eso el Señor dice en la palabra, no tendréis temor de malas noticias. No tengas temor de malas noticias. La noticia que te dijo el doctor, no tengas miedo. La noticia que te dice la sociedad, no hay trabajo, no tengas miedo. La noticia que te dijeron del diagnóstico a tu hijo, a tu esposo, no tengas miedo. Al padre, no tengas miedo. A la madre, esa mala noticia, no tengas miedo. Porque los miedos paralizan, los miedos alimentan entidades. Los miedos alimentan entidades al mundo espiritual y al mundo físico. Aleluya. Hay que cambiar los conceptos. Porque todo esto produce en que el enemigo actúe. Recuerde, entonces, cuando una persona tiene un miedo de algo, inmediatamente viene el miedo por lo que vivió. Eso se hizo como un pensamiento. Se va a la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro actúa peligro. Luego se va a los hipocampos, a las memorias. Y luego se va a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal, en donde ya el miedo produce distracciones. Ya es antisocial. Ya la persona es impulsiva. ¿Por qué? Mire, todo lo que produjo un miedo, lo digo de nuevo para que lo pueda recepcionar bien. Esto es neurociencia o neurología, lo he estudiado durante mucho tiempo, por eso que hablo con base de todo lo que es esta enseñanza, y lo basé el Señor cuando me hizo entrar en este tema de ver el hemisferio, el cerebro, los hipocampos, la memoria, y todo está en la palabra, todo está en la palabra. Entonces un miedo, algo que te sucedió, un evento negativo, ese miedo produjo un pensamiento, lo llevó a la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro lo lleva a los hipocampos, donde están las memorias, y luego lo lleva a la corteza prefrontal,
en la corteza prefrontal, donde la persona ya es agresiva, es antisocial, es impulsiva. ¿Por qué? Porque se produjo un espíritu. Todo está así de rápido, es lo que provocan los miedos. ¿Se recuerda usted al boxeador Mike Tyson cuando le mordió la oreja a su componente, el oponente Evander, en 1997? Estaban ellos peleando, Mike Tyson le muerde la oreja, ¿se recuerda ese? En 1997. Y mire qué interesante, porque cuando ellos estaban boxeando, le pasa a llevar un golpe en la cabeza. Le golpea un golpe, le pasa a llevar un golpe en la cabeza. Y inmediatamente Mike Tyson recordó hace 8 meses atrás, cuando había tenido una misma pelea con él, con su oponente, y él perdió esa pelea. Eso le produjo la ira. Mire qué interesante todo lo que pasa con la mente. En esa pelea, con ese golpe que le llegó en la cabeza, Mike Tyson recordó. Mire qué fuerte. Mike Tyson recordó. ¿Cómo es posible que de un golpe recordó una pelea que en el momento estaban peleando todo normal, pero un golpe le hizo recordar un pasado? Y le hizo recordar un pasado de la pelea que él perdió. Y eso le produjo la ira. Y eso hizo que él se descontrolara. Pensamiento, la amígdala, peligro, lo hipocampo, se hizo memoria. Y luego la corteza prefrontal, compulsividad, enojo, ira. Y luego le mordió la oreja a su oponente. ¡Wow! Cuando el médico, lo que llamaron al médico después de que Mike Tyson lo sacaron, aunque le hicieron una gran multa, lo sacaron y le preguntaron al médico qué había sucedido. Miren lo que interesante que dijo el médico. El médico dijo, a Mike Tyson le dio un ataque amigdalar. Un ataque amigdalar. Lo que he enseñado durante muchos años, hermano. Mucho tiempo vengo enseñando esto de neurociencia, de neurología, los hipocampos, las memorias, cómo actúa. Por eso Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. En esto pensad. Y ahí es importante porque cuando Filipenses 4:8 dice, en esto pensad. Hermanos míos, dice, en esto pensar, lleva pensamientos de bien, en algo verdadero, en algo honesto, en algo justo, en esto pensar, en donde hay buena reputación, donde hay virtud, donde hay alabanza, en esto pensar, Filipenses 4:8. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de colocar todas estas heridas, porque es un trauma, es un recuerdo de la amígdala. Recuerde que el enemigo le hizo recordar un pasado. Mike Tyson recordó un pasado, porque el enemigo actúa con información y actúa con historial. El enemigo le va a recordar un pasado. Y aquí, hermano, escuche esto con atención. Si usted tiene un mal recuerdo de un pasado de niñez, y le hablo con todo el amor como ministro de liberación, hablemos. Le doy la instancia que se pueda comunicar conmigo, hablemos. Si usted todavía vive con ese rencor, si usted todavía vive con ese odio de lo que le hicieron, si usted todavía vive con esa amargura, a lo mejor una violación, no lo ha hablado, no lo ha dicho por vergüenza, por miedo, hablemos. Le doy esa instancia, comuníquese conmigo después del programa. Quiero ayudarlo, quiero ministrarlo, quiero sanarlo con la ayuda del Señor. Soy un vaso nada más, pero el Señor va a hacer la obra. Le insto, hablemos, porque mientras uno calle, hay problemas. Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Hay que hablar, amado, hay que hablar. ¿Por qué? Porque ese miedo te paraliza. Tú puedes ir a la iglesia, pero todavía te recuerda el evento negativo de lo que sucedió hace años. Tú puedes ir a la iglesia, pero todavía te recuerda, aún dentro de la iglesia, cuando sales, te vas a recordar que tiene un esposo maltratador. ¿Cuántas mujeres van al templo, van a la iglesia, alaban a Dios, pero después no quieren volver? ¿Por qué no quieren volver? Porque saben que se van a encontrar con una realidad. ¿Cuál es el miedo de esa realidad? Un esposo maltratador, un hijo en la droga. Quizás no tendrá alimentos, quizás no tendrá comida, no habrá trabajo, se van a encontrar con una realidad. Esos son los miedos en que hoy lo vamos a llevar sujeto a la obediencia de Cristo. Bendecido sea su presencia que está en este lugar. Por eso que es importante no airarse. Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Necesitamos sanarnos. Porque los miedos, cuando una persona tiene miedo, neurológicamente en el cuerpo, ¿qué pasa? Empiezan las taquicardias, el corazón, la respiración se acelera,
la sensación de asfixia, los mareos, las náuseas, hasta los vómitos, todo eso produce el miedo. La sudoración profunda, los dolores estomacales, cefaleas, todo eso produce el miedo. Algunos en la transpiración. Los miedos llaman espíritu. Los miedos llaman espíritu. Los miedos llaman demonios. Importante entonces que a través de todas estas áreas que hoy estamos hablando podamos tener cuidado con esto. Bien importante, otro dato, que cuando una persona tiene miedo, el cuerpo expele. Y aquí llego a la profundidad del tema, que los miedos atraen demonios. Escuche con atención, no se vaya. Escucha ahora con atención, porque aquí entro después de toda esta enseñanza de qué sucede con el cerebro, con los miedos. Ya le di todos los datos, ya le di los datos químicos, qué sucede, comportamientos, los parálisis, las memorias, los pensamientos, la amígdala, la amígdala del cerebro, la memoria, la corteza prefrontal. Le di todo ese dato, toda esa enseñanza. Pero ahora vamos a entrar de lleno. Los miedos atraen demonios. Le voy a colocar una base fácil y sencilla. Cuando un perro ataca a una persona, la persona tiene miedo, ¿cierto? Quizás muchos de ustedes le han atacado perro, a mí me han atacado perro y da como miedo al momento. Quizás muchos le han atacado, usted va caminando y ve que adelante hay un perro que lo está mirando muy fijamente y usted que inmediatamente empieza en usted el miedo, ¿cierto? ¿Cuál es el miedo? Que lo pueda morder. Cuando una persona, escuche esto, aquí entro en el tema que los miedos atraen demonios. Cuando una persona tiene miedo, inmediatamente el cuerpo, que usted no se da cuenta, expele una sustancia que se llama un químico, que es el cortisol y la adrenalina. El cortisol y la adrenalina es un químico del cerebro que se expele a través del cuerpo, a través de lo que uno tuvo miedo. Mire qué interesante, usted eso no lo nota. Usted no nota, tengo olor a cortisol, tengo olor a adrenalina. No se nota. Pero los perros sí se dan cuenta. Por eso que el perro siente ese olor de que usted tiene miedo. Cuando usted tiene miedo, el perro sabe inmediatamente que usted tiene miedo, porque usted está expeliendo ese químico de cortisol y adrenalina. A los perros no les gusta ese olor. Mire qué dato interesante. A los perros no les gusta ese olor. ¿Por qué? Porque les trae molestia. ¿Y qué va a hacer? Inmediatamente te van a atacar. Wow, esto está poderoso. Ahora, en los miedos, en el mundo espiritual es lo mismo, pero lo contrario. ¿Qué significa? Que los miedos de la persona, los demonios pueden oler el miedo. Pueden oler los miedos. Por eso es que ellos colocan más miedo, para que tú tengas más miedo, y eso alimente espíritu y alimente cosas que están acumulándose. Voy a dar una enseñanza. Manténgase en esta enseñanza, porque voy a dar una enseñanza que sea muy fuerte sobre qué pasa con los niños que están sucediendo ahora, en este tiempo. Porque hay niños que están siendo muertos. Lo estamos viendo en las redes sociales. Niños que están siendo asesinados. Y le voy a mostrar a través de la enseñanza un tema muy profundo. Pero antes, sigamos un poquitito en lo que es la temática de los miedos. Por eso es que los miedos acarrean espíritu. No debemos de tener miedo. Le di toda una enseñanza. Si usted está llegando recién a esta enseñanza, ya llevamos como una hora. Sí, más de una hora. En esta enseñanza le hablé todo lo que sucede con el miedo. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con los químicos del cerebro? Cuando están los miedos paralizan. Un miedo de algo, de una violación, de un evento traumático, de que un accidente, que usted vio sangre, le paraliza. Ese miedo le produjo a usted un pensamiento, que ese pensamiento, como es una emoción, se va a la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro lo lleva al hipocampo, donde están las memorias. Y en las memorias lo mantiene. Luego que lo mantiene en las amígdalas, de la amígdala del cerebro a las memorias, al hipocampo, luego se va a la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, donde la persona se coloca con ira, es antisocial, es apático. ¿Por qué? Porque se dañó todo un evento negativo. Ahora, he enseñado durante mucho tiempo ya lo que es la liberación de los miedos. Ahí entramos en temas metafísicos. ¿Qué son los espíritus metafísicos?
Recuerden que los demonios, aquí entramos en lo que es guerra espiritual. Efesios capítulo 6, verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es guerra contra sangre y carne, sino contra principados. Ya lo hemos enseñado, gobernadores, potestades y huestes. Las huestes son los demonios espíritu inmundo. ¿Quiénes son ellos? Seres descorporizados, no tienen cuerpo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Entran en hogares por derecho legal, o sea, porque alguien permitió, y empiezan a moverse las cosas. Cuando hay ruido de cadena, se ven pasar sombras, se ven cosas que aparecen, se ven diferentes áreas en que el mundo espiritual empiezan a moverse los platos, caen las cosas, espectros, fantasmas, sombras, caen, se escuchan ruidos. Eso se llaman espíritus metafísicos. El mundo les conoce como los poltergeist. Cuando están todos estos espíritus, producen miedo. Cuando están los miedos, eso produce en que las personas no reaccionen. Y los espíritus de demonios, ¿sabe por qué hacen eso? Para provocar una puerta de entrada. Los demonios, recuerden que no pueden entrar en un cuerpo porque son ilegales, pero existe una área en que ellos sí pueden entrar legalmente, que es cuando usted tiene miedo. Cuando usted tiene miedo, lo empodera a ellos. Y cuando usted tiene miedo, es la puerta de entrada que ellos entran y pueden tomar los cuerpos. Por eso que la Escritura dice, no tendráis temor de malas noticias. Los miedos alimentan espíritus, los miedos alimentan demonios. Ahora, quiero entrar en otra temática. ¿Por qué los miedos en los niños? Recuerde que después de esta clase, este tema que no alcanzo a terminar, ya llevamos en la página 50. Es mucho material. Si ustedes quieren este material, Dios bendiga a los que están conectándose. Usted me pide, me manda o me escribe aquí mismo después por interno. Le envío mi número WhatsApp y le envío todo este material. Todo este material de los miedos atraen demonios. Y un tema muy profundo, y ahora voy a entrar en una temática aún más profunda, porque vamos a hablar qué pasa con los niños que están siendo hoy maltratados, y no es solamente un simple sacrificio. El lado oscuro del miedo. No sé si usted ha escuchado las ropas españolas Balenciaga. Aquí me voy a meter quizás en un problema muy espiritual, porque voy a hablar un tema que quizás no todos saben, y también otros saben, pero en las marcas, hay una marca española llamada Balenciaga, usted la puede buscar por Google, y puede ver todas las atrocidades que hacen en esa marca Balenciaga, que es una marca de ropa, de diferentes asuntos, de cosas, de cartera, de moda, y modas medias extrañas. En esa marca Balenciaga hicieron que sacaran propaganda, porque la marca Balenciaga sexualizaba a los niños. Mire qué interesante. ¿Qué tiene que ver unas marcas de ropa con sexualizar a los niños? Lo que hacían estas marcas de ropa es colocar en juguetes le colocaban ropas íntimas. Ejemplo, en un oso que estaba en una niña, tengo todas las imágenes, todo este material. En una niña que salía mostrando la ropa Balenciaga y salía con un juguete, con un oso. Pero si usted se fija bien, ese oso tiene una ropa interior de mujer. O sea, en un macho oso, aparece algo de mujer. O sea, en un juguete aparece ropa íntima de mujer. ¿Por qué? Porque Balenciaga sexualizaba a los niños. Y las ropas, hermano, esas ropas Balenciaga están todas unidas con diferentes marcas. Quizás usted dirá, ¿cómo es posible? Está todo eso, hermano, por internet. Esta marca Balenciaga está con Adidas, con Gucci, con Alexander Queen, con Ocelín, con Roteca Veneta, con Volcom, con Brioni y muchas otras marcas, el cual están todas en el mismo escenario. En estas marcas de ropa vemos otra foto donde aparece un niño. Tengo todas estas imágenes, todo este material, donde aparece un niño mostrando su ropa, un niño. Y al lado aparecen juguetes, pero en las paredes aparecen dibujos, que el niño dibujó. Pero uno de los dibujos son dibujos satánicos, dibujos de muerte. ¿Cómo es posible que en la ropa aparezcan estos tipos de escenarios? Aparecen los signos astrológicos,
signos zodiacales, sol, luna, estrella. La marca Balenciaga, mire qué interesante, en una de las cintas de embalaje, decía Balenciaga, aparecen Balenciaga. ¿Lo digo o no? Balenciaga, se escribe todo junto, Balenciaga. Pero en una de las cintas donde aparece el niño, aparece una cinta de embalaje. Y ahí dice Balenciaga. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora ahí tenemos en la cinta de Balenciaga donde aparece otra A. Y ahí está diciendo Baal. Baal. Y usted sabe que es un Baal, que es un arquero. Arquero en lo que menciona la escritura, porque Baal hay 17 tipos de Baal, 17 tipos de Baal en el mundo espiritual. Es una potestad, es más que un demonio, es una potestad de alto rango. Se llaman los arqueros. ¿Qué es un Baal? Un esposo, un marido, un morador, un aliado, un arquero, un ave, un capitán, un compañero, un poseedor, un señor. Ese es un Baal, es un ídolo, es una deidad. Ese es un Baal. ¿Y qué es un Baal? Perdón. El Salmo 106, verso 28, donde dicen, y se unieron a Baal peor y comieron sacrificio y ofrecieron a los muertos. Hacían sacrificio de niños. Hacían sacrificio de niños a Baal. Por eso que Balenciaga no es solamente solo una marca, es un Baal. Y está en las ropas y está atacando a nuestros niños. En las marcas. Otra foto también aparece dentro de las ropas de marca. Aparecen muchas cosas como muy satánicas. Marcas Balenciaga. En una de las marcas Balenciaga también aparece un fallo donde aparece la ropa de marca y aparece también un fallo que es un escrito. Y en ese escrito, al darle zoom, aparece un fallo que se hizo en la corte en Estados Unidos, donde aparece y dice lo siguiente, en ese fallo: el porno es ilegal, pero usted puede utilizarlo de forma de expresión y de libre expresión. Eso es lo que salió en un fallo. O sea, está diciendo, el porno lo puedes usar como libre expresión. ¿Cómo es posible que estén avalando en que el porno se puede usar en nuestros niños, en los hijos, como libre expresión? En otra de las marcas Balenciaga aparece la ropa y al lado aparece un libro. Y en esos libros aparece el nombre de Michel Borremas. Ese hombre, Michel Borremas, es un personaje muy famoso de personajes que fotografían a niños. Pero esas imágenes son perturbadoras, esas fotos, ya que son niños ensangrentados. Y justo aparecen las marcas, en las marcas de las que hoy estamos hablando. Esto es terrible. Y esto es lo que sucede con las marcas Balenciaga. En las marcas Balenciaga, una marca española, aparece toda esta situación. ¿Qué tiene que ver un hombre que fotografía, que aparece su libro ahí al lado con niños que los retratan con sangre y con torturas? Y tengo todas estas imágenes, hermano. Aparecen también en estas fotos de este hombre que está tomando fotos de niños con sangre, y aparecen otras dos personas, dos adultos que se están comiendo una pierna y un brazo. Canibalismo. Todo esto está, hermano, a la orden del día. Ahora, en otra marca de Balenciaga aparece un diploma, un cuadro, y en ese cuadro aparece lo siguiente: entre la ropa Balenciaga podemos ver también ese diploma donde sale el nombre de John Philip Fisher. John Philip Fisher fue el que abusó a su nieta de 4 años de Balenciaga. Mire qué fuerte. ¿Qué tiene que ver un hombre vestido de una ropa Balenciaga y aparece un diploma del nombre John Philip Fisher? ¿Y quién fue este hombre? Un abusador. Un hombre que violó a la misma nieta de él de 4 años. ¡Qué perversión! Ya no se mide la perversión. Y estos todos los tengo con base. Tengo todas estas fotos, todas estas imágenes las tengo. Así que después se las puedo enviar. Aparecen niños con zapatos de mujer. Niños con zapatos de mujer. Aparece un niño en un pentagrama lleno de sangre en la marca Balenciaga.
sacrificios a niños. Hoy se están haciendo sacrificios de niños y esto viene de la antigüedad. No solamente ahora, sino siempre ha habido sacrificios de niños. La Escritura también lo da. Y termino con lo siguiente, y esto es más fuerte todavía. Esto es más fuerte. Existe el adrenocromo. Adrenocromo. Usted puede buscar en Google o en YouTube adrenocromo. ¿Qué es el adrenocromo? El adrenocromo se deriva de una oxidación, que es una adrenalina metabolizada en el cuerpo. Y esto, este adrenocromo se produce a través del estrés y el terror. Pero mire qué interesante, aquí viene lo fuerte de esto. Que a los niños los golpean, los torturan. Le sacan ese químico de adrenocromo y se lo inyectan ellos y lo empoderan con espíritu, con más energía, con más fuerza. Ellos dicen que hasta ellos son más jóvenes. Con todo eso, lo que es el adrenocromo. Le da potencial, le da vigor, le da fuerza, le da energía. Ellos dicen, le da energía, y ellos dicen hasta la vejez ya no avanza. Todo lo que producen esto es el adrenocromo. Usted búsquelo por internet. ¿Qué es el adrenocromo? Lo que está diciendo que a los niños los golpean antes de ser sacrificados, o a las guaguas, a los bebés, los golpean, los torturan para que sientan miedo, para que sientan terror. Luego sacan ese químico y se los colocan en botellita, y luego ellos se lo inyectan o se los beben y ellos lo empoderan. Mire lo fuerte que hoy estoy hablando. Esto es lo que sucede hoy en este tiempo, en la realidad. Jim Kafasiel también habló sobre esto. Tengo la página donde él habla, donde conmovido Kafasiel, el que hizo la película de Jesús, La Pasión de Cristo, denuncia el tráfico de niños. Esto es perturbador. El que hizo el papel de Jesús, él denuncia el tráfico de niños, y él dice, ellos le están haciendo adrenocromo. Recuerde que adrenocromo es sacarle esa sustancia al niño para que ellos les dé energía y los empodere y les dé más fuerza y vitalidad, y hasta la vejez no puede avanzar. Todo una temática. Ahora Mel Gibson también, hace poco, también él dijo en Hollywood todo lo que está sucediendo, todo lo que ellos están haciendo con los actores. Él dice también, Mel Gibson, el de La Pasión de Cristo, él habló y dijo, a nuestros niños los están maltratando, los están matando, hay sacrificio de niños, hay que orar por ellos, amados. Aprovechemos de orar por ellos, por Jabasiel, el que hizo el papel de Jesús, y por Mel Gibson, que están denunciando todo esto. Y ellos dicen, están haciendo adrenocromo con nuestros niños, están haciendo adrenocromo. Para los que están recién llegando, el adrenocromo es la sustancia en que los niños, los sacrificios de niños, de bebé, que es al dios Baal, antes de los niños de ser sacrificados, de ser muertos, los golpean, los torturan, le hacen heridas en su cuerpo. ¿Para qué? Para que sientan dolor, para que sientan miedo. Ese miedo, ese terror, es donde ellos sacan el químico adrenocromo, y eso después se lo toman, se lo beben, se lo inyectan en su cuerpo, y ellos dicen que sienten algo tan grande en ellos que ellos saben que son espíritus. Se alimentan de esto adrenocromo. Esto es muy fuerte, hermano. Todo esto sucede en la realidad. Los niños están siendo abusados. Los niños están siendo abusados. ¿Por qué? Porque el enemigo está robando a través de los miedos. Y mire qué interesante. El tema es, los miedos alimentan demonios. Los miedos atraen demonios. ¿Por qué? Porque los miedos, ellos les gusta el miedo. Se empoderan. Y los empodera a ellos. Y a la vez también la gente está haciendo adrenocromo. También están los conciertos. Los conciertos también, donde ven gente, pantalla gigante, y salen brazos y entran en la gente. Esos roban energía. Roban energía. Los conciertos, todos los conciertos de rock, todos los conciertos legendarios. Recuerda, hace poco salió Daddy Yankee y aparecía la cabra en el escenario, en la imagen, una cabra, que tiene que ver una cabra. Es porque ahí están haciendo escenarios de satanismo.
Y todo eso roban energía. La gente va y canta y grita, todo lo demás. Les roban la energía. ¿Por qué? Porque a través de lo que ellos están viendo le están robando la energía. En estadio, en discoteca, roban energía. No es solamente un baile. Meditación trascendental, meditación de yoga, roban energía. Las películas de terror roban energía. Wow. Este es el tema que he querido compartir junto a ustedes de los miedos. Los miedos alimentan espíritu. Los miedos alimentan entidades. Los miedos alimentan demonios. Por eso es que no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo, porque todo miedo atrae demonios. Todo miedo atrae espíritu. Todo miedo atrae espíritu. Por eso es que no tendrás temor de malas noticias. Si hay personas, ya termino con esta enseñanza, y compártanla también, compártanla, porque esta es una de las enseñanzas de guerra espiritual muy fuerte, muy profunda, porque aquí estamos hablando de lo que producen los miedos. ¿Qué pasa con los miedos en el cuerpo? ¿Qué pasa con los miedos con nuestro organismo? Ya lo enseñé, los que recién llegaron, vean al comienzo de la clase. ¿Qué pasa con el miedo en el cuerpo? ¿Cuál es la reacción del miedo? Los miedos, recuerde que es un pensamiento, un miedo, una frustración, un miedo, un terror, una violación, una muerte. Usted salió a la calle y vio un accidente, vio una persona que le cortaron la pierna. Acá en Santiago de Chile hace poco una mujer que le cortaron la cabeza porque se metió en una micro y en una pared y le descuartizó la cabeza. Y mucha gente quedó ahí, mano, viendo esa situación, quedó traumada, quedó con miedo, quedaron paralizados. Los miedos paralizan. ¿Por qué? Porque es la información que entra al miedo, se va en un pensamiento, se va a la amígdala del cerebro, y la amígdala del cerebro empieza a enviar peligro, peligro, peligro. Luego se va a los hipocampos, donde están las memorias. Se hizo memoria, el miedo. Usted, por eso que el miedo no lo puede olvidar. Y cada vez que va y se recuerda lo que le pasó, porque se hizo memoria. Y luego se va a la corteza prefrontal, donde usted, ahí ya usted es antisocial. Usted ya tiene rabia, tiene ira por lo que le sucedió. Toda una temática. Pero el Señor hoy te dice, no tendrás temor de malas noticias. Si te dieron una mala noticia, si te dieron un mal diagnóstico de una enfermedad o de lo que te están diciendo, o a ti te dijeron algo negativo de un padre, una madre, una hija, no llames espíritu. Recuerde que lo que le pasó a Job, capítulo 3, verso 25-26, lo que yo temía me ha acontecido, y lo que más me asustaba me sucedió, dice Job, capítulo 3, 25-26. Mire qué fuerte. Los miedos se alimentan. Por eso el Señor dice, llamar las cosas que no son como si fuesen. No tengan miedo, porque eso alimenta, eso llama demonio, llama espíritu, llama demonio, llama entidades. No tengas temor, amado, si te dieron mal diagnóstico, si tienes miedo de alguna situación, de algún área que viviste. En el nombre de Cristo Jesús, renunciamos a todo miedo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, todo miedo, toda frustración, toda ira, todo enojo de un pasado, todo antecedente de una violación, todo antecedente que te dañaron, que te hirieron, hoy lo llevamos sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que se sujete por el poder de Cristo, por el poder de Cristo y por el dedo de Dios y por la autoridad. Hoy sea sujeto todo pensamiento y todo lo que no glorifica a Cristo. Sea sano, declaro sanidad sobre tu mente. Declaro sanidad sobre tu espíritu. Todo miedo, toda frustración, todo lo que está en tu vida sea extirpado. No tengáis miedo, sino gozo. Filipenses 4, 8. Llama a la paz, la seguridad. Dios les bendiga. Gracias por haber estado en esta clase. Una clase muy profunda, muy fuerte, pero nos ayuda a entender el plano espiritual. Los miedos no solamente es un miedo. Los miedos atraen entidades. Los miedos atraen espíritus. O más claro, los miedos atraen demonios. Comparta esta clase. Muchas gracias por haber estado. Compártala ahí. Varios la compartieron. Muchas gracias. Comparta esta enseñanza. Quizás le va a ayudar a muchas personas que quizás van a ver este video, esta enseñanza de los miedos atraen demonios, y quizás están teniendo miedo de alguna circunstancia, y quizás usted va a ser el medio de evangelizar. Evangelice a través de esta enseñanza. Compártalo con su WhatsApp, compártalo con hermanos, comparta esta enseñanza
Y termino con lo siguiente. Si hubieran personas que no pueden salir de estados de miedo, por fobia, por temor, por terror, por timidez, por tormento, por dolor, después de la enseñanza, contáctese conmigo. Siempre voy a estar dispuesto a ayudarle. Le puedo ministrar, le puedo dar ayuda en esta área, administración, sanidad, liberación, para que usted pueda ser sano de estos miedos. Hay gente que tiene miedo a pasar debajo de una escalera. Hay gente que tiene miedo a salir a la calle. Hay gente que tiene miedo a apagar la luz. Hay gente que tiene miedo a las personas porque pasó un accidente, un robo. Hay gente que tiene miedo nuevamente a subirse a un carro porque tuvo un accidente. Hay gente que tiene miedo a las personas porque vivió un evento traumático de niñez, de abusos, de violaciones. Y gente que tiene miedo. Gente que tiene miedo a subirse a un ascensor. Hay gente que le tiene miedo a las arañas o a la serpiente. Hay gente que ven un ratón y no saben qué hacer. Miedo, porque los miedos paralizan. O cualquier tipo de fobia, cualquier tipo de miedo, hay que liberarse. Hay que liberarse. Le invito a que después de esta clase, que ya terminamos, se contacte conmigo. Estamos para servir. Un abrazo, se le ama. Gracias por haber estado en esta enseñanza de hoy, donde hemos podido ver qué sucede con el miedo tanto en el cuerpo, en el cerebro y espiritualmente. Los miedos atraen entidades. Los miedos atraen espíritu. Más claro, los miedos atraen demonios. Dios le bendiga, tenga usted muy buenas tardes. Gracias por haber estado en esta clase, en esta enseñanza de hoy. Bendiciones.